No lo voy a poder predicar en todo entero, predicaremos un cacho y otro día predicaremos otro más. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre los 5 puntos de la cristología. La cristología se multiplica, no se divide, se multiplica, porque en Dios no hay división, sino multiplicación. Se multiplican 5. Una es preexistencia, encarnación, vida o existencia, sacrificio y resurrección. Son los 5 puntos de la cristología. Y vamos a hablar sobre este tema, hermano, y después de todo esto ya hablaremos, hermano, de los 3 oficios de Cristo. Eso ya será en la tercera parte, si Dios quiere. Pero vamos hoy en este día, o en estos tiempos, hermano, que Dios ha puesto en mi corazón, expandir un poquitín la cristología. Es un tema un poquito difícil, pero asequible para escuchar. Me voy a imaginar que son ustedes mis candidatos y así me quedo mejor, ¿vale? Leemos en la epístola de los Filipenses, capítulo 2 y versículo 1, versículo 5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se nombre toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios bendiga en este día su santa palabra. Para entrar, hermano, en este capítulo vamos a hablar acerca de la preexistencia del verbo. La palabra preexistencia significa existencia antes de la vida humana. Preexistencia. ¿Y dónde podemos leerlo? Pues muy fácil. Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Aquí ya está hablando de la preexistencia del verbo cuando empieza en el principio. Era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando hablamos, hermano, en el principio era el verbo, estamos hablando, hermano, que antes de que el mundo fuese creado, antes que todas las galaxias, antes que todas las estrellas, antes que todos los principados, potestades, todos los gobernadores y toda la corte celestial fuera creado, ella existía eternamente. Bendigo el nombre del Señor. Por esto, hermano, Él tiene uno de los atributos que es eternidad o eterno, que después hablaremos de ellos. La palabra eterno solo le pertenece a Dios, porque todos nosotros somos temporales, aunque Dios nos dio la eternidad, como dice Eclesiastes. Pero Él es el único que no tiene principio, mientras que los querubines, los ángeles y arcángeles tuvieron un principio de creación. Sin embargo, el verbo es antes de todas las creaciones. Bendigo el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes de que todo fuera creado, ella existía eternamente. Me han dicho alguna vez, ¿y cómo existía Dios? En su propio lugar. Porque Él no necesita espacio, ni el tiempo, ni tampoco, hermano, algo para vivir, sino que ella vive eternamente. Él es más grande que la grandeza, más santo que la santidad, más bello que la belleza, más alto que la altura. Él es el Dios eterno. A quien tú adoras es este Dios que tú tienes. Por eso el verbo ya existía antes de todo el universo, hermano, y antes de todas las cortes celestiales. Por eso nos dice, en el principio, Él era ya el verbo. ¿Me puedes decir, hermano, que el verbo le pertenece a la creación? Y me puedes decir, hermano, ¿quién hizo la creación? La creación la hizo el verbo. El verbo es Jesús. Es la segunda persona de la Trinidad. El verbo. Dame un poquito de volumen aquí, para que yo lo vocea.
persona de la Trinidad. ¿Y qué me quiere decir con esto? Que dice la Biblia que por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Pero también dice el versículo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que lo que tiene movimiento, lo que tiene energía, lo que tiene vida, todo le pertenece a la palabra exhaustiva de Dios, que es Cristo. El verbo, cuando hablamos de verbo, estamos hablando de la propia expresión de Dios. La expresión de Dios es el verbo. ¿Qué es un verbo? Os lo explico. Un verbo, según la lengua castellana, es el que hace girar una frase. Es el que da motivación a toda la frase. Ustedes saben que hay verbos que es yo cojo, tú coges, él coge, nosotros cogemos, vosotros cogéis y os coge. El verbo coger, el verbo cantar, yo canto, tú cantas, él canta. Son verbos. El verbo es el que hace girar una frase. Si quitamos el verbo de yo coger, dice, pues no tiene significado la frase. Pero cuando introducimos el verbo, entonces haya significado la frase. La significación de Dios es la expresión de Cristo. Dice la Biblia, Dios, es un versículo de mi hermano, aunque es bíblico, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado a través del Hijo, el cual constituyó el heredero de todo, quien a sí mismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Aleluya, quiere decir que el verbo es el creador de todo el universo. Y dice el texto en Colosenses, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Qué es esto? Quiere decir que agradó a Dios que en la segunda persona de la Trinidad fue toda la totalidad de creación y de redención. Todo está bajo el Hijo. Entonces, ¿quién creó el universo? ¿Quién creó los ángeles? ¿Quién creó los arcángeles? Fue el verbo. ¿Pero cómo lo creó? El Hijo es el que crea, bajo la voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo. La Trinidad, siempre cuando trabaja conjuntamente. No trabaja, hermano, fuera del orden, sino trabaja en unidad. Porque os quiero decir, hermano, que la base principal de lo que es Dios es unidad perfecta. Son tres personas en una esencia. Dios. No sé si van cogiendo la idea. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes de que todo fuera creado ya estaba Él. Y Él es el motivo de toda la creación. Por eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Preexistencia también. ¿Cómo lo vemos? Por medio de teofanías, de cristofanías. ¿Qué son teofanías? Pues muy fácil. Es como que Dios, o sea, Cristo, tomaba formas humanas o angelicales. El que se presentó a Moisés en la zarza era Cristo. El que dio el varón Manoah era Cristo. El varón hermano con una espada en Josué era Cristo. El que comió con Abraham era Cristo. Ahí está la persona de Cristo, aleluya, en su forma de teofanía o cristofanía. Eso se llama preexistencia. Por eso le dijo, hermano, a aquellos hombres, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui o yo seré, porque dio la palabra yo fui o yo seré, no cabe. No sé si me entienden. Él siempre dice yo soy. Él no puede decir yo fui o yo seré. En Dios siempre es yo soy. Pasan mil millones de años y dice yo soy. Aleluya. Él es el yo soy de gloria, de bendición. Gloria a su nombre. ¡Qué bueno! Por eso siempre es eterno. Esta es la preexistencia del verbo, la gloria del verbo. Pero qué bueno,
frente a Dios, igual a Dios. Quiere decir que son coeternos con el Padre y coiguales. Oh, esto es tremendo, hermano. Esto es algo maravilloso. Te lo he predicado muchas veces, pero quiero que lo entiendan bien. Hay una forma de hablar teológicamente que se llama pericóresis o circuncisión. ¿Qué es esto, hermano? Muy fácil. Se lo explico. Según la teología occidental, te dice que la pericóresis es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están mirando en un movimiento eterno, que son iguales en sustancia y en esencia, pero no en persona, y que el uno vive dentro del otro. ¡Oh, esto es tremendo! ¿Qué me dices? Muy fácil. Cuando le dice a Cristo, le dice a Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice a Cristo? Tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en él? Léalo. Él vive en mí y yo vivo en él. ¿Cómo vive? En sustancia, en esencia. ¡Aleluya! Aunque personas sean diferentes, es de la misma sustancia. Son sustancias eternas, esencias eternas, en unidad. Por eso dice la Biblia: cualquiera que me decidiera, yo y mi Padre haremos morada en él. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo que vive en ti. ¡Wow! Esto es tremendo. Participamos no de la esencia de Dios, sino de la naturaleza. Escuchen bien esto. Este es un detalle muy bonito, porque de la esencia no podemos participar, ya que es único. Pero sí podemos participar de su naturaleza. Por eso dijo Cristo en la oración: para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno, sean uno de nosotros. Estamos participando de su naturaleza santífica, aunque no de su esencia, ya que la esencia de Dios tiene 5 atributos que son incomunicables, entre ellos 6. Uno de ellos es eterno, otro es inmutable. ¡Guau! ¿Qué es inmutable? Que no crece, no mengua, no aprende. Quiere decir, Dios es Dios y no puede ser más Dios de lo que es, ni tampoco menos de lo que es. Él no cambia nunca. Él es el Dios, aleluya, que no muta. Él es el inmutable Dios. Ese es el Dios que yo adoro. ¡Gloria a su nombre! ¡Oh, qué bueno! A él no le envía nada por sorpresa. Esto es tremendo, hermanos. ¡Oh, gloria a Jesús de Nazaret! Tenemos un Dios inmutable. Por eso dijo Dios: Jehová no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos un Dios inmutable que no nos trata según el día, no. Él es siempre perfecto. ¡Gloria a su nombre! Pero es también omnipresente. ¡Wow! Es omnipresente. Es omnipresente por estar con toda su persona, en toda la grandeza de su persona, en cualquier lugar del universo. Eso es ser omnipresente, pero también es omnipresente por intensidad. ¿Qué es eso, hermano? Que Él no vive en el universo. El universo vive dentro de Él. Él es más grande que el universo. Si tendríamos que describir la grandeza de nuestro Dios, te pecaríamos contra Dios. ¿Qué me dices? Pecaríamos contra Dios. ¿Por qué? Porque Él es infinito. La palabra infinito no hay instante. No hay instante en el universo que pueda acaparar toda la grandeza de Dios. Hoy tengo que decir que ante este Dios te adoro, te glorifico, te exalto y te doy la gloria. ¡Amén! A Dios no se le puede limitar. Vive como el universo, no, el universo es pequeñín. Es enano. Mi Dios es más grande que el universo propio. Y mira que el universo es grande. Que la estrella más cercana está a 8 años luz, como casi 8 millones de kilómetros. La más lejana está a miles de millones de años luz. Nuestro telescopio Hubble puede diferenciar 100 millones de galaxias. Y cada galaxia, 100.000 millones de estrellas.
Pues mi Dios es más grande que el propio universo. Él no tiene distancia. Santo. Él no tiene distancia. ¡Gloria a su nombre! Pero Él también es omnipotente. Porque todo lo puede. Dentro de la lógica. Ahí está. Pero es omnisciente. Omnisciente es que todo lo sabe. Y no hay un cabello de tu cabeza que quiera caer que tú no tengas que pedir permiso a Dios. Cada cabello, más, cada latido de tu corazón está contado por Dios. Cada movimiento de tu sangre está controlado por Dios. Dios es el que te da a respirar. Dios es el que permite que tu corazón lata. Ese es el conocimiento de Dios. Dios no deja nada al pasado, no. En todo se completa a la palabra de su poder. ¡Aplaude a Dios! Y luego está la simplicidad de Dios, otro atributo. ¿Qué es la simplicidad de Dios? La simplicidad de Dios es que no tenemos un Dios compuesto, tenemos un Dios único. ¡Ay, qué bueno! He llegado a oír una herejía y se lo explico a vosotros. Nadie, y a un hombre grande. Han llegado a decir: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen a Dios. No. El Padre no es parte de Dios, el Hijo es parte de Dios, o el Espíritu Santo es parte de Dios. ¡No! Y mil veces no. El Padre es 100% Dios. Amén. El Hijo es 100% Dios. Amén. El Espíritu Santo es 100% Dios, pero no hay tres dioses, hay uno solo. Amén. No es una composición, es una unidad. Amén. 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 Multiplica, Antonio. Uno por uno por uno, ¿qué dice? Multiplicar. Uno por uno, no hay más. Porque Dios no se suma, Dios se multiplica. ¡Gloria a su nombre, hermano! Por eso dice el misterio, hermano, y el concilio de Nicea: Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero no hay tres dioses, hay uno solo. Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, pero no hay tres señores, hay uno solo. ¡Cuántos de esto digan amén! ¡Aleluya! Emociona. ¡Aleluya! Eso es la simplicidad de Dios, un atributo de Dios. Por eso dice la Biblia: el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos del yo soy, del Dios por excelencia, del verbo ser, el que nunca cambia. Cuando le da el nombre, yo seré quien seré. ¿Ustedes saben, hermano, cuántos nombres tiene Dios? Tiene 72 nombres. Pero también le llama la teología el sin nombre, porque no hay nombre que califica la persona de Dios. Dios es más grande que sus nombres. ¿Saben cuántos atributos hay? Ni te los cuento, hermano. Aleluya, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, eterno, la simplicidad. Hablamos, hermano, de la unicidad, hablamos de la unidad, hablamos de la justicia, de la verdad, de la misericordia. Todos los atributos de Dios, conjuntos en unidad con su nombre, le vienen pequeño, porque Dios es más grande que sus atributos y que sus nombres. ¡Que Dios tengo, Dios mío! ¡Me encanta! A veces lo hacemos tan pequeño que piensa que no va a poder con tu problema. Más vale el silencio de Dios que el hablar de todos los hombres. Amén. Amén. Esto es, hermano, el verbo era Dios. Pero tranquilo, viene el versículo 14. Esto se llama persistencia del verbo. Pero aquel verbo, como verbo usted nunca lo habría visto, porque Dios es invisible. Pero tranquilo, aquel verbo se hizo carne. Se hizo débil, carne como nosotros. Aquí yo me voy a romper, ¿no? La verdad no lo entiendo. Llevo 30 años estudiando esto, primo, y no lo entiendo. ¿Cómo el Dios omnipresente puede caber en un óvulo latiendo un latido del corazón en la matriz de María? ¿Lo has entendido tú? Yo no lo entiendo.
el omnipresente se hace pequeñín Oh Dios. y está sometido durante 9 meses. 1, 2, 3, 4, hasta el 9º mes. Va creciendo como un niño normal, porque Dios no poseó a Jesús. ¿Han oído bien? Como dice la teología por ahí, que el Señor los perdone. Fue engendrado. Este es el misterio, fue engendrado, no fue poseído, aquel Jesús, no, fue engendrado en la matriz de María, sometido durante 9 meses, el omnipresente se divina y nace como un niño normal y llora como un niño normal. Yo no necesito, hermano, como un Superman. Necesito un hombre como yo. Sometido a mis debilidades, pero sin pecado. Amén. Amén. Ese es el Dios que tú tienes, hermano. Más fuerte te lo digo. El Shaddai, ¿sabes cómo le llaman su nombre de Dios? El Shaddai. ¿Sabes lo que significa el Shaddai? El que vierte pecho, el que da alimento a su pueblo. Y como una madre amamanta a su hijo, así amamanta a Dios a 6 millones de personas en un desierto, sin que les falte comida, sin que les falte pan, agua y también, hermano, vestidos. Amén. El que da, hermano, el todo suficiente, el Shaddai, llora por la leche materna de su madre María. ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Más, el inmutable, el que no crece, el que no mengua, el que no crece, se limita y empieza a crecer. Toma. Y dice la Biblia, y el niño crecía. ¿Lo entiendes tú? No lo entiendo. ¡Más fuerte aún! ¡El omnisciente! ¡El que todo lo sabe! ¡Ahora aprende! Dice que aprendía el conocimiento y en sabiduría. ¡Toma! ¿Lo entiendes? ¡Yo lo entiendo! ¡El omnipotente! ¡Necesita que Simón de Cirene le lleve la cruz! ¡También! ¡Pero no eres el omnipotente! ¡No tienes poder para coger a 12 millones de ángeles y matar a todos! ¡Sí! Pero quiero que la iglesia de los reyes aprenda que todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¡Este es el sentir! Yo no lo entiendo. ¿No te das cuenta lo que es la encarnación? ¿Qué nos dice nuestro hermano Pablo? Se rompe la cabeza. Y cuando ya no puedo expresar tanto, dice, válgame Dios, dice el Timoteo, grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, no hay palabras, no hay expresión, no hay nada que pueda expresar esa manifestación. Pero yo digo, aunque no lo entienda, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, qué Dios tienes! ¿Me dejas decir una palabra fuerte? La humanidad a Cristo no lo desvirtúa. No le hace de menos. Lo hace de más, lo engrandece. Eso es, hermano, el gran misterio. No hay quien lo entienda, hermanos. Pero qué bueno se hizo igual a mí. Necesitábamos un sacerdote. Aleluya. ¿Me dejan decir una palabra fuerte, no? Me han llegado a decir, hermano, que me han llegado a decir, es que Cristo podía pecar, déjame en paz. Sí, hermano. ¿Cómo que mi Cristo puede pecar? Tiene la posibilidad, pero no pecó. Anda, si decimos que Jesús podía pecar, estamos diciendo a boca abierta que Dios puede pecar. Y eso es una imposibilidad de conceptos. ¿Me dejan decirle? Mira. Bíblicamente, ¿eh? El primer hombre como nació, inocente, sin pecado, pero pecado. Eso es la inocencia.
Todos nosotros, primos, siempre pecamos. Porque si no pecas de hecho, pecas de pensamiento, y si no de omisión, siempre estás pecando. Pero Cristo cuando nació, ¿cómo nació? Pastor, santo. El santo ser que nacerá de ti será santo. La palabra santo significa sin pecado, apartado. ¿Qué me dices? Hay que decir eso y eso es bueno. Es que Cristo, hermano, tenía, dice, y el Espíritu Santo te cubrirá. Quiere decir, ha venido protección de santidad, pero no tan solo protección por el Espíritu Santo, sino por su santidad inherente. Es que al oro no se le pega el polvo, hermano. Gloria a Jesús. Y me pueden decir, es que la Virgen María es tan pecadora como todas vosotras. No me digáis que no es pecadora, igual que todos. Aquí nadie se libra. ¿Por qué? Por Adán, la cabeza federal, y por solidaridad nacional, todos somos pecadores en Adán. Porque dice la Biblia, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos pecamos. ¿A qué niño se le aprende a hacerle bien? Pero no te das cuenta el niño más pequeño, mira esa, la hija del pastor. Es una egoísta, porque tiene un cochecito y no lo comparte con nadie. Y vas a quitarlo. ¡Que es mío! ¿A que sí? Y si es comilona, que nadie le quite el bocadillo. O el oro, el mío. Ya que el niño llevamos naturaleza pecaminosa. Pero es que en Cristo no, hermano. En Cristo nació santo, impecable. ¡Gloria a Dios! ¿Qué es la palabra pecado? Hay un término que es que dice, soy no sé, ese es el video. Habéis oído de esto, ¿no? En todos nosotros el ser y no ser vivo. Pero es que la palabra no es notable. Él siempre, sí, amén, yo seré, yo soy. En él la palabra no es yo sale. Él nunca puede ser ni negarse a sí mismo de lo que es. Él es santo, Él es grande, Él es sublime. ¡Gloria a su nombre! Tremendo. Ya le coge un texto y me dice, hermano, es que Cristo fue tentado en todo, dice Hebreos. ¿Sí? ¿Tentado? Claro que sí. La palabra intentado significa peinazo. ¿Ustedes saben lo que significa peinazo? La palabra peinazo significa probado. Cristo no fue tentado para caer, sino probado para ser. El pastor ha comprado oro, ¿verdad? ¿Has comprado oro? Pastor, ¿has comprado oro? ¿No has comprado? ¿Quién ha comprado oro por aquí? Bueno, no lo sé. El hermano Antonio ha comprado oro. A ti te traen una joya y coges el ácido, ¿sí o no? Si es plata, se disuelve. Si es calamina, ni te digo. Pero si es oro de 24 quilates, ¿le hace algo al oro? O sea, no lo envenene, no quita su sustancia de lo que es. Cristo fue tentado, claro que sí. Tentado, probado. Pero es que el ácido al oro no le hace ni vida, no le hace nada. Aleluya, es que Cristo no tiene ni la posibilidad, hermano, que me dices, no. Aleluya, pero sí probado en que nuestras debilidades, claro que sí, en debilidades de tener hambre, en debilidades de tener sed, en debilidades de cansarse, en debilidades, hermano, gloria a Jesús de dormir, hermano, y después de esa cadena fuerte en el Getsemani, debilidades de sentimientos. Porque todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Pero todos hemos confesado que Jesucristo ha venido en carne. ¿Cuántos creen esto? ¡Digan amén! Y en caso de lo que hemos leído, en todos hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo forma de Dios no grande, no estimó a ser igual a Dios como cosa que apegarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó, hermano? Se despojó de la gloria de su deidad, de la forma, de la esquema que se le llama. También se le llama los arreos de su gloria. De eso se desprendió. Se desprendió del manto de su gloria. Y más que desprenderse, lo cubrió con un cuerpo humano. ¡Oh, qué tremendo!
Se despojó de la gloria de su deidad y tomó un maldito de esclavo. Porque la humillación de Cristo no fue ser hombre. Porque si la humillación de Cristo fue ser hombre, todos nosotros habíamos nacido en humillación. Sin embargo, dice un texto, que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo has hecho un poquito menos que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Si la humillación de Cristo sería ser hombre, ahora Cristo en el cielo sería humillado, pero no está humillado, está hermano entronizado. La humillación de Cristo fue ser siervo. El que tiene el manto de gloria se viste de un manto de esclavo. ¡Oh, qué tremendo! Cambia su modo existencial. Siendo rico se hace pobre. Siendo Dios se hace siervo. Esa es la humillación de Cristo. Yo digo que ante este Dios le glorifico, le exalto, le venero, le doy gloria. ¡Padre celeste, digan amén! Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló. Y estando en condición de hombre, se acondicionó. Esto es glorioso, hermano. Tomó la condición de hombre. Y ahí está la unión hipostática. Ya vamos a terminar, hermanos, Otro día les presentaré otro tema. Ya llevo ya 30 minutos, se acabó. La hipostasis. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática son las naturalezas en una misma persona. En Dios no hay dos personas. En Cristo no fue un hombre que llegó a ser Dios, sino un Dios que llegó a ser hombre. Nunca se olviden de ello. Pero escuchen bien, ¿qué es la unión hipostática? Son dos naturalezas que se unen en la misma juntura de la persona del verbo. ¿Y cómo podemos descifrar? Hoy también hemos hablado. La hipostasis significa en el griego sustancia. Yo puse mano hace años, pedí a Dios una revelación para poder descifrar este gran misterio de la hipostasis. Escuchen esta botella de agua. ¿Qué hay agua, verdad? Si la llenamos hasta aquí de aceite, hermanas, ¿se puede mezclar? ¿Se puede fusionar el agua y el aceite? Si la volvemos, no se puede, ¿verdad? Son dos sustancias unidas, pero nunca mezcladas. En Cristo pasó igual. En Dios hay dos naturalezas unidas, pero nunca mezcladas. No hay una aleación de un semidios. Él es 100% Dios, 100% hombre. Como decía un teólogo, es tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y es tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Ahí está, como dicen Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. En Cristo no había ni más ni menos, era todo Dios y era todo hombre. Yo digo, hermano, que la obligación de Cristo, el ser hombre, a Dios no lo desvaloriza, no le hace de menos, no lo engrandece, hermano, lo hace mayor, hermano. Por eso yo le adoro, yo le glorifico, porque se ha hecho a mí, aleluya, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de quién, del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo digo que aunque tenía un cuerpo de carne, aunque tenía ya cubierto el cuerpo de carne, la cuerda de la cruz del Calvario, y con esto termino para después ya hablar de todo esto del Getsemaní, del sacrificio y de la resurrección. Cuando estaba ya y con esto termino, estaba crucificado, morido a palo, clavado de pies y manos, desconectado en todos sus huesos. Él estaba coronado de espinas. Dice que su parecer no era parecer humano. ¿Cómo sería? Estando en la cruz del Calvario sereno, solo hablando 7 palabras, cuando Cristo expiró, hasta un inconverso tuvo que decir con palabras, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero Centurión no está entendiendo. Ves a un hombre desfigurado como un monstruo, muriendo. Pero la humanidad no eclipsó la gloria de mi Cristo, sino que la engrandeció. Ese es el Dios que tú adoras. A este yo le glorifico, le exalto. ¡Aplaude a tu Dios! ¡Aplaude a tu Dios!
queremos, hermano, que venga un maestro evangélico a la gloria, para que todos nuestros niños estén aprendiendo evangelismo. Ya vale de que escuchen, hermano, estos naturales, normales, porque también aprenden, hermano, con perdón, a aceptar a los reyes y a todo eso que nosotros no los podemos ni ver. Y tampoco la católica, que aunque es bueno, tendremos que adoctrinarlos de nuevo. Pero sí, en las escuelas, claro. Los niños que tengan niños en el colegio, me van a apuntar cada madre el nombre por cada niño en una hoja, de cualquier colegio. Hoy no voy a hacer los que puedan, y el sábado los que otros no pueden, o los que no han venido. Quiero que me apuntéis, hermano, nombre, dirección, carnet, y el nombre del niño y el colegio donde va. Porque teniendo por lo menos 100, que hay más, podemos traer a un maestro desde Madrid que la FED lo da. Porque ya hay maestros que están, hermano, en diferentes ciudades. En la única ciudad de España que no haya maestros evangélicos es en la nuestra. ¿Qué hacemos, Enrique? Habrá que hacerlo, ¿no? Claro, somos peso, hermano. Que a nuestros niños se les adoctrine desde niños ya. En lo evangélico, hermano. Y lo hemos visto bien, allá habíamos muchos obreros y el pastor estaba también delante y lo vimos bien. ¿Es así, pastor? Entonces vamos a poner marcha. Hoy voy a poner todos los que puedan, haré fotocopias para el sábado y los que no han podido venir, pues apuntaremos, hermano, para el sábado. Un aplauso y que Dios los bendiga.